En el transcurrir de la vida, se nos da la posibilidad de apreciar el valor que tiene la creación divina, manifestada en el universo, en las estrellas, en el sistema solar, en la naturaleza y en el mismo hombre. ¿Te has preguntado por qué hay tanto dolor y sufrimiento? ¿Del porqué de las desdichas y las enfermedades? ¿Del porqué del odio, las guerras, el hambre, etcétera? ¿Acaso no se podrían evitar si realizamos algunos cambios en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar? Los grandes sabios, Hermes Trismegisto, Krishna, Buda, Pitágoras, Jesús el Cristo, nos han entregado fórmulas, herramientas y claves que nos permiten tener un estilo de vida mejor y lograr triunfar en nuestra vida. Descubra estas claves participando en el Ciclo Nacional de Conferencias Gnósticas, taller práctico, del 11 al 15 de octubre del presente año, a las 7 de la noche. Lunes 11, la ciencia de orar y la meditación superior. Martes 12, taller de psicoanálisis aplicado a la vida. Miércoles 13, el mito de Perseo y la Medusa. Jueves 14, la felicidad, terapias para el hogar. Viernes 15, armonía, cuerpo, mente y espíritu. Claves fundamentales. Estas conferencias serán transmitidas por YouTube y Facebook Live de Gnosis Perú. Invita la cultura gnóstica del Perú a Ajiacac. Los esperamos. Muy buenas noches para todos. La cultura gnóstica del Perú, Ajiacac, les saluda cordialmente a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras distintas redes sociales, ya sea por nuestro canal de YouTube, Gnosis Perú, nuestra página de Facebook, por Facebook Live, o también como por nuestras redes de Instagram, Twitter o WhatsApp, o por otros medios electrónicos. Nos sentimos regocijados por contar con su directa presencia en esta noche y les damos la bienvenida al Ciclo Nacional de Conferencias Gnósticas y Taller Práctico, Ciencia y Cultura del Hombre hacia la búsqueda del ser. La cultura gnóstica del Perú, Ajiacac, es una organización sin fines de lucro, cuyo propósito fundamental es llevar a todo el Perú, y por extensión a todo el mundo, el conocimiento gnóstico. La gnosis es el conocimiento de una sabiduría trascendental y transformativa, que enseña a todos los seres humanos a ver, oír y palpar todas las cosas que hasta el momento se señalaban como grandes misterios o enigmas. Como organización nos preocupa fundamentalmente la regeneración del ser humano en todos sus aspectos y el desarrollo de todas las posibilidades maravillosas que se encuentran adormecidas en el fondo de nosotros mismos, de cada uno de ustedes. En la cultura gnóstica del Perú, Ajiacac, creemos firmemente en que toda persona tiene dentro de sí el poder para transformar su vida. Y esto lo puede hacer siguiendo las sublimes enseñanzas del esoterismo cristiano, dejadas por el mismo Cristo cuando dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». En esta noche nos complace de sobremanera poner a su consideración el cuarto tema de este ciclo de conferencias, titulado La felicidad, terapias para el hogar. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro expositor, el señor Segundo Luna, quien es instructor gnóstico a nivel nacional con muchos años de experiencia. Muy buenas noches, señor Segundo. Buenas noches, Liliana. Te agradezco la cordial presentación. Queremos también, a nivel personal, saludarlos a todos los que se conectan, los que nos están viendo a través de estos medios digitales, hacerles llegar un caluroso saludo. Y les tenemos para el día de hoy el taller, conferencia La felicidad y terapias para el hogar. Vamos a hablar de la felicidad. Sabemos que nos habremos preguntado de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el motivo de nuestra existencia, para qué vivimos, por qué vivimos, qué hacemos acá en este planeta. ¿Será que nuestra misión es nacer, crecer, envejecernos y morir sin haber logrado la ansiada felicidad?
Muchos buscan, por ejemplo, algún día sacarse el premio mayor de la lotería y quizás lo alcancen, quizás lo logren, pero ¿será que esas personas que logran el éxito a través del dinero alcanzarán la felicidad? ¿Por qué no nos acercamos a esas personas y les preguntamos si realmente son felices? Desgraciadamente, la respuesta que nos darían es que no son felices. Todos creemos que algún día, si logramos conseguir el dinero, pues vamos a ser felices. Y en realidad no es así, queridos amigos. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la felicidad? Yo creo que todos anhelamos, queremos ser felices. Pero ¿por qué no lo somos, queridos amigos? Entonces, lo que la humanidad desconoce, y muchos también, otros sí conocen, que dentro de nosotros está el problema. ¿Por qué es que una persona sufre? ¿Por qué sufrimos tanto? Ricos, pobres, mendigos, sin dinero y con dinero, sufrimos. ¿Y cuándo vamos a lograr entonces la felicidad? Amigos, si nosotros dejáramos de pensar por un instante, se acabaría el dolor. Entonces, la clave para poder alcanzar la felicidad es lograr el dominio de la mente. La ciencia y cultura gnóstica nos da muchas prácticas, como por ejemplo la ciencia de la meditación. Si una persona logra alcanzar ese estado, eso está más allá de los afectos y de la mente, entonces podemos experimentar por un momento, por unos minutos, por 1, 2, 3, 4 horas, eso que realmente es la felicidad, donde ahí no existe el batallar de los pensamientos, no existe el batallar de los pensamientos, y vamos a poder lograr eso que realmente es la felicidad. Pero si nosotros nos abocamos a pensar en las deudas, por ejemplo, que tenemos que pagar los préstamos al banco, los impuestos, vamos a sufrir. Claro, si tenemos el dinero no va a haber problema. Entonces, aquí vamos a leer este texto de la felicidad. Si se logra acabar con el mí mismo, con mis borracheras, con mis vicios, con mis afectos que tanto dolor me causan en mi corazón, con mis preocupaciones que me destrozan los sesos y me enferman, etcétera, etcétera. Claro, entonces viene eso que no es del tiempo, que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Eso que realmente es desconocido para el entendimiento y que se llama felicidad. Eso es lo que hablábamos en la parte introductoria, que si nosotros logramos olvidarnos por un instante de los problemas, pero eso va a ser posible si nosotros logramos el dominio de la mente. ¿Será que es posible dominar la mente? Claro que sí, señores. La ciencia y cultura gnóstica nos da los métodos, las prácticas, las didácticas para nosotros poder lograr el dominio de la mente. Mire, si por ejemplo, si una persona debiera, no sé, $1 millón al banco, si tiene el dinero va a pagar la deuda y resuelto su problema. Si no lo tiene, obviamente le embargarán los bienes, le botarán las cosas a la calle y obviamente perderá la casa. Pero la persona sigue sufriendo. Muchas personas, por ejemplo, la esposa le podría decir al esposo, mañana no tenemos que comer. Pero sin embargo ya cenaron. Pero ella está preocupada en el mañana, en qué van a comer, qué es lo que va a pasar. Recuerden que lo que pasó hace 1 hora, lo que pasó ayer o lo que tenga que venir más adelante, eso es del tiempo. Lo verdadero, lo real es que en estos momentos estamos compartiendo esta conferencia. Lo que tenga que venir más adelante no existe. Y entonces, ¿por qué la señora debería preocuparse si mañana va a comer? ¿Acaso cuántas personas se acuestan y no despiertan, desencarnan? ¿Y dónde entonces quedaría el sentido, la lógica de estar sufriendo?
Entonces, la ciencia gnóstica nos da unas claves de cómo nosotros vivir el instante. Claro, los diferentes cursos que nos entrega gratuitamente la cultura gnóstica. Cómo vivir el aquí y ahora. Por eso un sabio dice, si caminas, camina. Si te alimentas, aliméntate. Si te duchas, dúchate, pero no vaciles. Entonces, queridos amigos, la clave para dejar de sufrir, una de las claves para dejar de sufrir, es vivir el instante, el aquí y ahora. Pasamos a la siguiente diapositiva. Se ha considerado dentro de este taller 10 reglas para un hogar feliz. Vamos a hablar del amor en estos instantes, en estos momentos. ¿Verdad que será que la persona cuando se casa está realmente enamorado? ¿Será que está dispuesto a dar hasta la vida por el ser amado? Señores, si nosotros no estamos dispuestos a dar la vida por el ser querido, no nos deberíamos casar. Dice que un personaje se le acerca al suegro a pedirle la mano de su hija y le dijo, ¿estás dispuesto, hijo, a dar hasta tu vida por mi hija? Y entonces el caballero se asustó y no quiso casarse. Porque realmente cuando esa pareja, cuando ese varón o esa mujer no pueden vivir sin estar lejos del ser amado, puede que esté enamorado. Normalmente lo que se confunde es la pasión, el placer con el amor. Entonces, y eso no es así. El amor es algo divino. Eso es algo que está dentro, en el fondo de vuestra conciencia. Por eso es que necesitamos nosotros amar profundamente a nuestra esposa. Pero ¿por qué es que el hombre no ama a veces a su esposa? Porque realmente está degenerado. Entonces, la ciencia y cultura gnóstica nos da prácticas didácticas para nosotros lograr regenerarnos. ¿Qué es estar degenerado? Un borracho es un degenerado. Un alcohólico es un degenerado. Una prostituta es una degenerada. Un mentiroso, un chismoso es un degenerado. Etcétera, etcétera. Entonces, si el día que nosotros nos regeneremos, entonces vamos a poder recién amar entrañablemente a esa esposa, queridos amigos. Entonces, la clave es regenerarnos. Si el esposo siente algo por otra mujer que no sea su esposa, entonces no la ama. ¿Por qué? Porque se produciría el adulterio, queridos amigos. Cuando un hombre o una mujer adultera, pues no está enamorado. Cuando el hombre o la mujer están realmente enamorados, preferirían la muerte antes de llegar a eso tan monstruoso. Eso es uno de los pecados tan grandes contra el Espíritu Santo, que es el adulterio. También está obviamente la fornicación. Entonces necesitamos, la ciencia y cultura gnóstica nos dice, amigo, amiga, tienes que regenerarte. Tienes que regenerarte para que puedas amar. Porque si no, los yoes, los agregados psicológicos que tenemos, como por ejemplo dijo Virgilio, el poeta de Mantua, si tuviera 1000 lenguas y un paladar de acero, no llegaría a enumerar cabalmente mis defectos psicológicos. O sea que tenemos miles y miles de defectos psicológicos. Esos son los que nos engañan. Por ejemplo, nosotros tenemos una personalidad, y si a ese varón, una dama, le sonríe, esa personalidad le hace creer, esa falsa personalidad le hace creer a este varón que la dama está coqueteándole, que está enamorándolo. Y no es así, queridos amigos. O sea, mientras nosotros llevemos esos elementos indeseables que perjudican, que no solamente nos causan daño a nosotros a través de problemas de toda índole o enfermedades, sino que esos defectos, llámese ira, codicia, pereza, gula, causan daño a nuestra esposa, a nuestros hijos,
a nuestras amistades, a nuestros vecinos. Ellos son los causantes del dolor. Por eso decíamos que si nosotros acabamos con las borracheras, con nuestros defectos psicológicos, obviamente recién vamos a poder alcanzar eso que se llama la felicidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. La comprensión. ¿Por qué, por ejemplo, el esposo le puede fallar al esposo o viceversa? ¿Por qué si le falta el respeto y hasta le pide perdón? Le dice, mi amor, nunca te voy a volver a insultar, por ejemplo, si hablamos de un agravio verbal. Y hasta le llora. Pero si eso no es comprensión, porque quien se está en esos momentos prometiéndole que no la va a agredir es un yo que se está dejando engañar a la persona. Entonces, este yo que jura ante su amada o ante su amado que no lo va a ofender, y luego pasan los días, pasan los meses y vuelve a fallar. ¿Pero por qué vuelve a fallar? Porque obviamente no ha comprendido en el fondo de que no se puede herir al ser amado. Por eso dice aquí, es una expresión de la conciencia que le permite a la persona trascender todos los dramas de la vida. La comprensión es algo divino, algo espiritual, algo que nosotros tenemos que encarnar, que no está, es una gracia de Dios. La comprensión es una gracia de Dios que tenemos que ganarnos. En el momento, como decíamos, que el hombre empiece una regeneración, que empiece a regenerarse. Porque todos estamos degenerados de una u otra manera, ¿no? Porque mentimos, caemos en el chisme, en las borracheras, en la calumnia, en el robo, etcétera, etcétera. En esas condiciones estamos en un estado degenerado. Por eso la ciencia y cultura gnóstica es una escuela científica de regeneración, que busca la transformación del ser humano, que cambia su forma de pensar, de sentir y de actuar. Cuando logremos eso, entonces vamos a ir alcanzando todas estas gracias divinas, como la que estamos hablando, que es la comprensión. Nosotros tenemos que comprender al ser amado, tenemos que dispensar sus errores, porque si nos enfrentamos, claro, cada uno de ellos tiene un batallón, un ejército de defectos. La esposa tiene sus defectos, el hombre, el esposo tiene sus defectos, y entonces, si nosotros no nos proponemos eliminarlos, van a haber conflictos, van a haber peleas, van a haber diatribas. Y claro, puede que se perdone, pero queda algo negativo, que es el resentimiento. Y de peleas en peleas va a ir agrandándose el resentimiento, llegará el día y la hora en que esa pareja se va a separar. Entonces, estamos dando estos consejos, estas recomendaciones. Miren, ahora hoy en día se acabó el dinero, se separa. Si se acabó digamos, ¿por qué? Porque no se casaron enamorados. Si se acabó eso, la belleza física, se acabó el matrimonio. Entonces, hoy en día, pues, ya las personas no se casan por amor. Claro, las personas dicen, bueno, de amor no voy a vivir. Sí, pero ¿y qué hace la persona estando junto con alguien que no ama? Si el objetivo de la existencia, uno de los objetivos de la existencia es que seamos felices. Señores, claro, como les decimos, si nosotros no eliminamos nuestros defectos psicológicos, nunca vamos a poder alcanzar la felicidad. Quizás a través de la técnica de la meditación, donde nosotros serenamos la mente y entramos a esos estados profundos, ahí por lo menos podemos alcanzar por un instante, por unos momentos, la felicidad. Pero realmente la real felicidad es cuando nosotros eliminemos esos elementos indeseables que se conocen en la psicología convencional como agregados psicológicos. Allá en los mayas se le conoce como chichinecas. En las culturas egipcias se le conoce como demonios rojos de sed. Entonces son los mismos defectos que llevamos dentro todos nosotros. Como volvemos a repetir, dijo el poeta de Mantua, si tuviera 1000 lenguas,
y un paladar de acero no llegaría a enumerar cabalmente mis defectos psicológicos. Entonces, señores, lo que nos propone la ciencia y cultura gnóstica es que la humanidad, que el hombre y la mujer que aspire a una real felicidad, tiene que proponerse a eliminar sus defectos psicológicos, sus errores que llevamos dentro. Pasamos a la siguiente diapositiva. Otro de los aspectos que se tiene que tener en cuenta en el hogar, en la pareja, es la responsabilidad. Ese hombre, ese esposo, tiene que levantarse temprano, obviamente trabajar para poder conseguir el sustento diario de sus hijos, de su esposa, porque esa esposa merece una casita, merece una estabilidad, merece estar atendida, y la responsabilidad de ese varón, obviamente, es de atender a sus hijos y a su esposa y buscar los medios económicos. Entonces, si pasamos a analizar lo que es la responsabilidad en el caso de la esposa, que hoy en día, verdad que a veces no pasa eso, donde la esposa sale a trabajar y entonces el esposo también sale a trabajar, vemos que contratan a una empleada, la que se encarga de educar a los hijos, y hasta la misma empleada le tiene que alcanzar los alimentos al esposo. Y bueno, eso pues está pasando en muchos hogares, pero lo que las personas desconocen es que esa empleada le impregna de su armonía, de su magnetismo, de su amor a esa preparación de esos alimentos. Entonces, ese es el papel de la esposa. Cuando le lleva el plato a servirle al jefe, entonces, pues también ese jefe se está impregnando de esas armonías, de ese magnetismo del empleado, y al final, como ustedes saben, al final se produce también el adulterio, porque la esposa se olvidó de cumplir el rol. Entonces les pedimos en este caso a las esposas que no descuiden a sus esposos. Dijo un sabio por ahí que el hombre es como el cerdo, donde le rasca la panza, ahí se eche. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Algo criollo, quizás brusco, pero señores, eso significa que donde a ese macho, a ese hombre, a ese varón, se le dé cariño, se le dé amor por parte de una mujer, entonces ahí se va a quedar. Ojo con eso, que la dama tampoco descuide sus responsabilidades. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la esposa no está en el hogar? Si una visita llegaría a ese hogar, ¿cómo encontraría? ¿Cómo se siente esa casa abandonada? No tiene ese calor de eso que nos entrega la madre, la mujer. Y si vamos y visitamos otro hogar donde realmente está ahí cumpliendo su papel de responsabilidad la dama, vemos que es diferente ese hogar, esa hoguera. Recuerden que hogar viene de hoguera, y esa hoguera quien la produce es la mujer. Entonces, aquí el varón y la mujer tienen que asumir sus responsabilidades. Como dice aquí, responder a cabalidad por sus obligaciones, comprometen su palabra, honor y conciencia, y a veces no se cumplen. Remotamente, hace muchos años atrás, miren, no había tantos divorcios. Hoy en día, verdad que eso está de moda, ¿no? Los divorcios están de moda, y es el resultado de una humanidad que se está degenerando cada día más. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre la cuarta regla, la cultura, ¿no? Es decir, que existe una cultura natural y una cultura académica. Puede la persona que haya tener muchos títulos, muchos grados académicos, y eso no significa, obviamente, que va a tener un buen comportamiento. Si no, ustedes pregúntense, por ejemplo, por qué un profesional, sea abogado, sea médico, estudia 7, 10 años, y más sin embargo, cuando se emborracha, cuando se toma unos tragos, se convierte en un patán. ¿Qué significa, amigos? No porque una persona tenga muchos años académicos, puede tener una cultura, o sea, puede saber comportarse, no necesariamente. Entonces, existe también esa cultura natural,
esa cultura de Dios, esa cultura que le han dado sus padres, la crianza que le han dado a esos jóvenes, a esos niños. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante que se tiene que ver reflejado en los hogares, donde no se tiene que faltar el respeto el uno al otro, como lo volvemos a repetir, porque se van a crear los resentimientos. Existe la ley del 3, la ley del triamarchicano. Entonces, se enfrentan, el hombre y la mujer, esposo y esposa, se enfrentan en una diatriba, en una pelea, y falta el tercero, ¿no? Y ese tercero vendría a ser el resentimiento. Y de resentimiento, se está formando un terrible monstruo que se llama odio. Y rápidamente se destruyen los hogares. Entonces, no debemos faltarnos el respeto en los hogares, tanto el esposo y la esposa. Pasamos, por favor. Bueno, aquí dice la quinta regla, la caridad. Ubicarnos en el lugar de nuestros semejantes, comprenderlos con un gesto, una palabra, una acción, ¿no? ¿Qué dice la persona? Primero yo, segundo yo, y lo que sobra para mí y para los demás. ¿Por qué, por ejemplo, no imitamos conscientemente lo que hacía, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta? Cuenta que en una oportunidad ella se encontraba bañando a un leproso. Y un político le dice: madre, yo no bañaría a ese leproso ni por $1.000.000. La Madre Teresa dice: yo tampoco, porque solo a un leproso se le baña por amor. Así que, queridos amigos, lo que planteamos, lo que da a conocer la cultura gnóstica, es que vayamos poniendo en práctica, encarnemos estas virtudes del alma, de la conciencia, para que nosotros desarrollemos lo que se llama el alma senciente. Y eso va a ser posible a través de la caridad, de ayudar a nuestros semejantes, a los necesitados. Y una persona, ¿por qué no lo hace? Es porque tiene su corazón de piedra, duro, no quiere hacer caridad. Entonces puede que la persona no siente ayudar a sus semejantes, pero tiene que empezar en algún momento dado. Tiene que empezar porque, imagínense, la persona se muere y después dices que ¿a dónde me voy? Pues se supone que le han dicho que bueno, se va a ir al cielo. ¿Y quién ha dicho que se va al cielo? Claro, ese es otro tema que tendríamos que hablar, que hay más allá de la muerte, sobre los misterios de la vida y de la muerte. Pero lo único que cuenta en el momento de nuestra muerte, amigos, son vuestros hechos, vuestras obras. Y eso se consigue con una caridad consciente. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. La organización. Vemos, por ejemplo, que allá en el viejo continente, las personas son muy organizadas. Son muy organizadas, obviamente, porque los gobiernos les han puesto reglas, normas, leyes, y los multan, y entonces a la mala ellos obedecen. Entonces sus países son muy organizados, no hay basura en las calles, nadie se pasa el semáforo porque inmediatamente lo multan. Allá no se pueden emborrachar en la calle porque le multan y le descuentan la multa en el sueldo. Entonces se han visto obligados a acatar esas normas, esas leyes a la fuerza. Pues si estudiamos acá un poquito en Sudamérica, pues la cosa está un poco peor. No se nos está exigiendo tanto esas multas y vemos que pues existe mucha suciedad en las calles, mucha desorganización. Pero si ustedes ven, por ejemplo, la disciplina en los ejércitos, donde ahí nos aplican una disciplina a la fuerza, a la mala, y entonces se obedece ciegamente, sin conciencia, sin un análisis superlativo del ser, se obedece. Entonces las personas se vuelven crueles y despiadadas
cuando obedecen normas, leyes así impuestas a la fuerza. ¿Qué nos invita la ciencia y cultura gnóstica? A que nosotros todo eso lo hagamos por conciencia, porque lo que busca la gnosis es que nosotros por lo menos seamos verdaderos ciudadanos. Un ciudadano no se va a cruzar un semáforo, un ciudadano no va a andar escupiendo por la calle, un ciudadano no va a andar, un buen ciudadano, perdón, no va a andar orinándose en la calle. Un ciudadano no va a andar insultando a sus semejantes. Recuerden que la humanidad es el prójimo, es la humanidad, y la humanidad le pertenece a Dios. Allí está la vida. Cuando a una persona le falta el respeto a otra persona, le está faltando el respeto a la vida, a Dios, al Cristo, porque el Cristo dice, yo soy la vida. Entonces, lo que busca la cultura gnóstica es que nosotros hagamos las cosas con conciencia, sintiendo quererlas hacer. Ese es el objetivo que nos da estos talleres, estas prácticas, para poder ir encarnando todas estas virtudes que tienen que ver con el alma. Avancemos, por favor. La alegría. Nos dicen que la alegría existe en dos tipos de alegría: la alegría que tiene que ver con el espíritu y la alegría que tiene que ver con la materia. Entonces, qué bonito, ¿no? Es que una sonrisa es el bálsamo, ¿no? El bálsamo para alguien que está pasando una situación difícil. Un abrazo sincero, de corazón, lleno de ternura, de amor. Entonces, eso impregna a la persona. Pero vemos que si ese abrazo está lleno de hipocresía, entonces no se siente. Y obviamente, pues, ¿por qué? Porque la humanidad está en ese estado inerte, podríamos decir, muerto, ¿no? Porque hay una frase de un sabio que dice, muertos no son los que moran bajo la tumba, muertos son aquellos que caminan por las calles y tienen el alma muerta. Esos sí son verdaderos muertos, porque obviamente están muertos y no saben. Por eso dice un sabio, Samael Aumeor, fundador, uno de los grandes gnósticos que ha tenido la gnosis, es que necesitamos salirnos de ese estado miserable en que nos encontramos. Despertar entre los muertos, dice las Sagradas Escrituras, levántate tú que duermes y despiértate entre los muertos. No dice levántenlo, qué bonito sería que nos ayudaran a levantarnos, sino dice levántate tú que duermes y despiértate entre los muertos. Entonces, ¿quiénes son los muertos? Es toda la humanidad. ¿Y quiénes son los vivos? Aquellos que logran, se va a expresar eso que se llama la alegría del espíritu, donde eso va a enternecer esa familia, va a haber esa armonía, esa alegría en los hogares. Si estamos estudiando lo que es la alegría del ser, del alma, de la conciencia, donde necesitamos hacer las cosas conscientemente. Pasamos a la siguiente diapositiva. La voluntad. Si estudiamos la voluntad, dice, es una fuerza de tipo espiritual a ejercer frente a la vida y a sus eventos. Si observamos, por ejemplo, a un delincuente que se levanta a las 3 de la madrugada y va a asaltar personas, se sube a asaltar los buses con una pistola y entonces, ¿será que tuvo voluntad para despertarse a las 3, 2 de la madrugada a hacer un acto criminoso? Pues no nos estamos refiriendo a esa voluntad. Mas, sin embargo, la gnosis nos enseña a través de Samael Aumeor, antropólogo, médico, humanista, él nos dice lo siguiente: no son las pérdidas ni las caídas lo que pueden hacer fracasar la vida de un hombre, sino la falta de coraje para levantarnos y seguir adelante. Nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que ser hombres fuertes en espíritu, en conciencia. No podemos dejarnos, arruinar por las situaciones difíciles de la vida. Tenemos que salir adelante. El hombre está llamado a ser un triunfante, un triunfador, porque tenemos
esas armas, tenemos esa energía que radica en nuestro centro sexual. En los cursos que se da en la Gnosis, nos dan esas claves para obtener la voluntad consciente que tiene que ver obviamente con la alquimia sexual, con la ciencia de la alquimia, que ahí está la clave para nosotros poder ejercer la voluntad y podernos salir del estado miserable en que nos encontramos. ¿Por qué dice la persona, por ejemplo, es que yo no puedo dejar el trago, no puedo dejar las borracheras, no puedo, yo sí quiero, pero no puedo? Entonces alguien le dice, pero a ti te está faltando eso que ponen las gallinas. ¿Y por qué? Porque resulta que esa persona está degenerada, ha perdido su energía, es un fornicario. Entonces lo que necesitamos es dejar de ser débiles, dejar de ser fornicarios y entonces practicar lo que es la ciencia química y tener la suficiente voluntad para salir de esos estados miserables en que nos encontramos, salirnos de nuestros vicios, salir de eso y volvernos personas triunfantes. Por eso el hombre y la mujer son llamados a ser triunfantes. Mire, por ejemplo, cuando una persona se elimina, se asesina, se ahorca, eso es un acto muy cobarde que podría cometer la persona. Entonces la ciencia y cultura gnóstica nos da las fórmulas, las claves, las didácticas para no tener que caer, para no tener que caer en las depresiones, sumergirnos en esas depresiones. No, tenemos que salir, queridos amigos, adelante. Y eso tenemos que impregnarle a vuestros hijos, a vuestra esposa. Ese hombre tiene que defender, no quizás con armas, con peleas, agrediendo a sus semejantes, a su familia, sino con una voluntad que nos da Dios. Continuamos, por favor. La sinceridad es la flor del loto del alma. Nos enseña a decir siempre la verdad, nos aleja de la mentira, la atracción y las vaguedades. Miren, una persona que no es sincera es un traidor, es un cobarde, es un mentiroso. Es una persona que no sirve como ciudadano. Es una persona que hace daño a la sociedad, que hace daño a su familia, que es un mal ejemplo para su hogar. Una persona que no es sincera. Por eso es que dice que la verdad se hizo amarga desde que la verdad se hizo amarga. Y entonces a veces pues la verdad es un poco dolorosa, pero hay que decirla, la verdad. Dicen los grandes sabios que el karma del feo, de la persona que nace muy fea, es que ha sido muy mentirosa. Entonces, la gnosis nos invita a encarnar esa flor de loto que se llama la sinceridad. Es posible, se puede obtener, es lograr eso, lo que es la sinceridad. Por favor, la 10ª regla, que es la mística. Es la expresión física y espiritual del auténtico amor de Dios. Lo que expresa en su mirada, en su comportamiento, en su palabra, lo que interiormente vive, la paz. Entonces, a veces la persona dice, déjame en paz, déjame tranquilo. Entonces, ¿quién se está expresando ahí? Un yo, un ego colérico, iracundo. Y decíamos, por ejemplo, al inicio, que la clave del éxito de los hogares para que no se divorcien es que se elimine la ira. Mire, si dentro de los hogares se lograra eliminar la ira, entonces no hubieran tantos divorcios, amigos, en estos tiempos. Ahí está la clave. Y vamos a dar, por ejemplo, una simple práctica de cómo controlar la ira. En el momento que a nosotros nos da cólera, nos da ira, hay que hacer una práctica en 18 segundos. Inmediatamente uno tiene que inhalar 6 segundos, contando de 1 a 6, retener 6 segundos la respiración y exhalar por 6 segundos. Vamos a lograr controlar la cólera, la ira. Entonces la mística tiene que ver con esa conducta intachable que tiene que encarnar toda persona que quiera aspirar a ser un buen padre, un hermano, un buen hijo. Una persona que ore todos los días, mire,
La oración es extraordinaria, es maravillosa, tiene mucho poder, y creo que todo el público en general conoce una de las grandes armas, ¿no? Que es la oración al Padre Nuestro. Tenemos la ciencia de los salmos, fórmulas matemáticas puestas por Dios en las Sagradas Escrituras, obviamente para que la persona, como decíamos, en un momento dado pueda auxiliarse. Entonces, la mística tiene que ver con eso, con la conducta, con el comportamiento que tiene que tener ese ser humano. Y para ir culminando, queremos hablar de 3 aspectos que lograríamos el éxito de vuestras vidas, lograríamos encontrar el objetivo de vuestra existencia aquí en la Tierra. Es 3 aspectos que se conocen como los 3 factores de la revolución de la conciencia. Es una revolución que tiene que realizar porque nosotros somos conciencia. Tenemos 97% de defectos y 3% de conciencia. Ese 3% de conciencia tiene que, obviamente, revolucionarse contra nosotros mismos, porque la revolución no es contra nuestros semejantes, es contra nosotros mismos, porque los traidores, los mentirosos, los calumniadores, etcétera, etcétera, están dentro de nosotros. Entonces, la ciencia y cultura gnóstica nos dice que tenemos que morir psicológicamente. Ese aspecto tiene que ver con eliminar vuestros defectos. Hubo un gran hombre que llegó a ser presidente de la República porque habían 12 defectos que no le permitían llegar a ser presidente. Y él se propuso eliminar estos 12 defectos en el lapso de 2 años. Y cuando logró eliminarlos, llegó a ser presidente de Estados Unidos. Nos estamos refiriendo a Benjamin Franklin. Ahí está la clave, señores. Volvemos y decimos que si queremos alcanzar la auténtica felicidad, radica en que nosotros tenemos que eliminar con nuestras borracheras, nuestros vicios, nuestros defectos, para poder alcanzar la felicidad. El otro aspecto es el nacimiento. El nacimiento. ¿Cuántas formas hay de morir? Vemos que hay muchísimas formas de morir. Una persona puede morir envenenada, asesinada, etcétera, etcétera. Muchas formas, ¿no? Atropellada. Pero ¿cuántas formas hay de nacer? Solo una. Y esa forma es a través del sexo. No es a través, como al niño le dice, no, que eso vino la cigüeña y naciste tú. No, es a través sexual. Entonces, la ciencia y cultura gnóstica nos da las claves de cómo el hombre y la mujer puedan nacer por segunda vez. Esto ya está detallado en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, cuando llegó, dice, un principal entre los judíos, de nombre Nicodemo, llegó a Jesús y le dijo, maestro, ¿acaso yo siendo viejo podré nacer por segunda vez? Jesús le responde y le dice, no. El que es nacido de carne, carne es, y el que es nacido de espíritu, espíritu es. Y si tú quieres nacer de agua y de espíritu, tienes que nacer por segunda vez. Les dejamos ahí esa interrogante para todo aquel buscador que quiera saber de qué se trata el nacimiento. Le invitamos a los cursos de Gnosis que nos entreguen estos tiempos gratuitamente. Y el otro aspecto es el sacrificio por la humanidad. Entonces hay una máxima que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, tenemos que nosotros ayudar a nuestros semejantes, partiendo desde casa, ¿no? Desde casa con los hijos, educándolos, ayudándolos, colaborándoles, asistiéndoles, porque esa es la responsabilidad del padre, ¿no? Educarlos, darles sus estudios, que se hagan profesionales y que sean hombres de bien, que no solamente alcancen lo que es el estado académico, sino también que no nos olvidemos de enseñar los aspectos espirituales a nuestros hijos para que sean verdaderos ciudadanos, que no tengan que estar haciéndole daño a la sociedad. Entonces, la ciencia y cultura gnóstica nos entrega estos conocimientos a toda la humanidad doliente, que sufre y no sabe por qué sufre. Entonces, les dejamos ese interrogante. Desde ya les agradecemos
la atención, por habernos prestado, y desde ya la Cultura Gnóstica les invita a que nos sigan a través de las redes sociales, ya que en estos tiempos se están dando estos alcances, estos cursos de tipo superior gratuitamente. Eliana, muchas gracias, y con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, don Segundo. Antes de finalizar, quisiera, por favor, nos pudiera responder a una serie de preguntas. En primer lugar, quisiéramos que nos respondiera o nos diera una solución en síntesis a las personas que quizá tengan problemas o discusiones constantes con la pareja, desacuerdos, etcétera, y que a pesar de que quisieran trabajarlos, les cuesta o se les hace difícil. ¿Qué podrían hacer estas personas? Mire, una de las terapias es que busquen el campo, la naturaleza, que se hagan un viajecito, ¿no? Que solos, la pareja, no sé, se vayan a Machu Picchu, se vayan al extranjero, a una playa. Obviamente que empiecen a revivir esa llama del amor, que quizás se han enfriado, como decíamos, por tantas agresiones que han tenido y han ido surgiendo, se han ido sumando resentimientos, y esa pareja pues está a punto de separarse. Entonces les invitamos que empiecen a avivar eso, saliendo al campo, a la naturaleza, porque la naturaleza tiene ese don. La naturaleza es Dios. Mire, el planeta es una matriz de una mujer, porque mire, si todo lo que uno siembra en el planeta, siembra una semilla, nace un fruto. Entonces, tiene esos misterios de la madre naturaleza que nos van a impregnar de armonía. El mar, irnos a bañar y hacer todas las terapias que necesitamos. Y desde ya, obviamente, podemos darles escuela de padres a todas esas parejas que lo necesiten. Estamos, obviamente, dispuestos a ayudarlos. Muchísimas gracias, don Segundo, por su respuesta. Ahora quisiera, por favor, nos responda para nuestro público un consejo para manejar o controlar los celos. Los celos. ¿Verdad que hablar de los celos vemos que los celos han bañado de sangre a la humanidad? Las cifras son alarmantes. Cada año que pasa, las cifras de feminicidios cada vez están peor, ¿no? Entonces, en vez de ir mejorando, cada día está peor la situación. Mire, vemos que por los celos ese esposo asesina a la esposa. Esas criaturas se quedan huérfanos, quizás en un orfanato, por las diligencias que hagan los gobiernos. El padre se va a prisión, 20, 35, cadena perpetua. La esposa muerta, ¿no? Y vemos qué dolor, ¿no? Por un estado de inconsciencia, por un yo, por un ego que se llama celos. Nos enseña Samael Aumeor, este gran filósofo, humanista, médico, que no deberíamos celar a la pareja para saber con quién contamos. Entonces, si pues la pareja falla, uno de los dos falla y, como eso dice, le pone los cuernos, pues sabemos que no vale la pena pues continuar con esa persona. Pero no poder llegar por quedar ciego, por la ira, porque mire, vemos que ahí se expresa la ira, los celos, el odio, el orgullo, y la persona llega a cometer el crimen. Entonces el consejo sería pues que busquen ayuda, que no vayan a cometer esos crímenes, porque hay soluciones. Mire, si nosotros eliminaríamos el yo de los celos se acaba, ¿cuántos hogares se fortalecerían y no tendrían que destruirse, ni mucho menos llegar al suicidio? Que busquen ayuda. Muchísimas gracias. Y finalmente, como última pregunta, quisiera que nos dé un consejo para los padres de familia que se sienten un poco confundidos o sin saber qué hacer cuando sus hijos crecen y se tornan un poco rebeldes. ¿Qué podrían hacer estos padres en este caso?
bueno, comprenderlos a ellos y estar preparados para respetar sus decisiones que ellos tomen, porque realmente vuestros hijos son viajeros, son que nos pone la vida, nos pone Dios, son compañeros de viaje, que tenemos una responsabilidad, claro que sí, de educarlos para Dios, no para la sociedad, para que se conviertan en delincuentes, ¿no? Porque como dice una máxima por ahí en las comisarías, educar a los niños para que los hombres no sean castigados. Entonces, si nosotros hemos cumplido con eso, educarlos, obviamente con los principios cristianos, van a ser hombres de bien. Pero sí, todos pasan por esa etapa de rebeldía, porque obviamente de los 14 en adelante, ¿no? Viene la adolescencia, y vemos que se relaciona ahí el centro sexual, donde esa energía sexual fluye avasalladoramente por todo el organismo, y lo que lo hace rebelde a ese joven o a esa jovencita es la energía sexual. Entonces, pues poderlos orientar a ellos para que canalicen esa energía sexual, más bien para poder encarnar las virtudes de Dios, las virtudes del Espíritu. Y bueno, el padre tiene que tener mucha paciencia. Y el consejo sería que nos hagamos amigos. Porque a veces ese joven va a pedirle un consejo quizás a personas equivocadas. Y cuánto mejor que es el padre el que eduque, que enseñe, que dé el ejemplo, que dé sus consejos. Porque al final el joven le da la razón al papá. Y a veces ya no está el papá, ya ha fallecido. Y lo que busca el padre es ayudarlo, ¿no? Que no pasen tanto dolor, tanto sufrimiento. Pero el joven es así, es su naturaleza. Y después, cuando el padre ha fallecido, dice lo siguiente: el viejo tenía razón, pero ya es tarde, porque ya está bajo tierra. Entonces, eso, tener bastante amor, comprensión y hacerse amigo de sus hijos. Muchas gracias, don Segundo. Para finalizar, ¿podría, por favor, darnos una despedida para nuestro público? Sí, muy bien. Queremos, ya habiendo concluido esta conferencia, pedirles que seamos esos buscadores, que no, ¿por qué? Porque la humanidad no está contenta, pasan los años y la situación cada vez más difícil. Reflexionemos a qué hemos venido, como decíamos al principio, a dónde es que vamos, cuál es el objeto de vuestra existencia, por qué hemos venido aquí a la tierra. Entonces, busquemos la verdad, porque dice que el que toca, se le abre. Entonces, toca tocar la puerta para que obviamente aparezca eso que se llama la sabiduría. Busquemos la sabiduría, queridos amigos, y obviamente podremos encaminar nuestra vida, nuestro destino, porque eso de crecer, de nacer, crecer, reproducirnos y morirnos sin haber alcanzado ni conocer el objetivo de la existencia, bueno, no tiene sentido. No tiene sentido. Mire, la vida es tan corta, 60, 70, 80 años, es tan corta la vida. Entonces, busquemos esa sabiduría que quizás muchos de nosotros todavía no le hemos alcanzado. Buenas noches. Muchas gracias. A usted, señor Segundo, muchísimas gracias. Y ya después de haber escuchado esta hermosa exposición, quisiéramos agradecerle de corazón a todos ustedes por su presencia, que a través de este medio se conectaron de diferentes partes del país, así como a nivel internacional, deseando que estas reflexiones les lleven a cada uno de ustedes a querer profundizar, como decía el señor Segundo, aún más en este tipo de saber, que estamos completamente seguros de que podrá cambiar sus vidas, como ya está cambiando la vida de muchas personas. En este sentido, les invitamos a inscribirse al próximo curso de Gnosis, que son cursos completamente gratuitos, y que en la casilla de comentarios podrán encontrar el link de inscripción. La cultura gnóstica del Perú, Ajiacac, agradece a nuestro expositor Segundo Luna por su gentileza y tan bella conferencia, como también a todo el equipo de Tecnotrónica Gnosis Perú por hacer posible estas transmisiones. Antes de despedirnos, quisiéramos recordarles que mañana,
a las 7 de la noche se impartirá la última conferencia de este ciclo de conferencias a nivel nacional, titulada Armonía, Cuerpo, Mente y Espíritu, claves fundamentales, a través de este mismo canal de YouTube, Gnosis Perú, y a través también de Facebook Live. Muy buenas noches para todos. En el transcurrir de la vida, se nos da la posibilidad de apreciar el valor que tiene la creación divina, manifestada en el universo, en las estrellas, en el sistema solar, en la naturaleza y en el mismo hombre. ¿Te has preguntado por qué hay tanto dolor y sufrimiento? ¿Del porqué de las desdichas y las enfermedades? ¿Del porqué del odio, las guerras, el hambre, etcétera? ¿Acaso no se podrían evitar si realizamos algunos cambios en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar? Los grandes sabios, Hermes Trismegisto, Krishna, Buda, Pitágoras, Jesús el Cristo, nos han entregado fórmulas, herramientas y claves que nos permiten tener un estilo de vida mejor y lograr triunfar en nuestra vida. Descubra estas claves participando en el Ciclo Nacional de Conferencias Gnósticas, taller práctico, del 11 al 15 de octubre del presente año, a las 7 de la noche. Lunes 11, la ciencia de orar y la meditación superior. Martes 12, taller de psicoanálisis aplicado a la vida. Miércoles 13, el mito de Perseo y la Medusa. Jueves 14, la felicidad, terapias para el hogar. Viernes 15, armonía, cuerpo, mente y espíritu, claves fundamentales. Estas conferencias serán transmitidas por YouTube y Facebook Live de Gnosis Perú. Invita la cultura gnóstica del Perú a Ajiacac. Los esperamos.